Muy buenas noches a todos, les damos una vez más la bienvenida a esta su casa Tierra Shalom. Bueno, vamos a seguir con nuestra serie de primera carta de Pedro, capítulo 5, y vamos a ver el verso 6 al 11. Bueno, pero antes de empezar nuestro estudio, nuestro tema, queremos dar la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de este momento por esta red social, por los que están presencial. Damos la bienvenida, les agradecemos el tiempo que se han tomado para estar con nosotros en esta hora del día, escuchando un día más este estudio tan precioso de la palabra de Dios. Y antes de iniciar me gustaría hacer una breve oración para dar entrada al Maestro, que es el Espíritu Santo, y con el permiso de él, para poder nosotros realizar este estudio. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta hora del día agradecemos todo lo que tú nos has dado y por todo lo que tú nos has de bendecir. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enriquece en el conocimiento pleno de tu palabra y de la sabiduría tuya. Hoy, Señor, sabemos que no va a ser la excepción como siempre lo has venido haciendo. La palabra que nos enriquece, nos llena de tu palabra, de tu conocimiento, del consejo. Hoy, Señor, te rogamos que sea alcanzado hacia los confines de este mundo a través de las redes sociales, a los hogares de aquellos que necesitan escuchar una palabra de aliento, de esperanza y de vida eterna. También por nuestros hermanos que nos ven. A veces, Señor, necesitamos una palabra que traiga cobijo a nuestra vida y que en nuestro renuevo nos traiga fuerza, Señor, para seguir adelante. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo, que es el Maestro, que es el que nos instruye en todo momento para poder tener una clara enseñanza de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos reúnes aquí a los que estemos viendo esta transmisión y
y en este momento esta prédica o este estudio. Gracias te damos por todo lo que hemos recibido, por el pan nuestro de cada día, el abrigo, el techo, el cobijo. Gracias por todo lo que nos has proveído. Hoy en este día te ruego, Padre, que apresures pronto a nuestros hermanos que se van a añadir, que se van a conectar. Bendíceles, bendice las redes sociales para que no tengamos tampoco ninguna oposición, ningún estorbo de parte del enemigo y podamos nosotros compartir este evangelio, Señor, que tú nos das. Gracias por todo lo que tú nos estás dando, por estos pastos verdes y por este mensaje tan fresco que cada día, Señor, tu palabra nos trae. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la clase pasada vimos, ¿verdad? Y estuvimos viendo un tema muy importante y que va ligado a los líderes principalmente cuando hablamos de apacentar a la grey de Dios, a las ovejas, al rebaño, ¿verdad? Y es de sumamente importante mencionar que en estos tiempos más que nunca, donde ahorita hemos escuchado y hemos visto grandes cosas pues temibles, ¿verdad? La erupción de un volcán, ¿verdad? La situación que se está oyendo de rumores de guerra, tanta violencia, delincuencia, inseguridad, el aumento, ¿verdad? En las cosas de la canasta básica, en la gasolina. Bueno, yo esto lo refiero a lo que es en nuestro país, pero en otras partes del mundo también están sucediendo situaciones de incremento, ¿verdad? En muchas cosas de primer recursos, ¿verdad? Desempleo, está habiendo una caída tremenda del dólar ante nivel mundial y todos estos tipos de cosas que se están presentando a nivel mundial tienen su origen en la Biblia. Cuando nos habla la palabra que son inicio de dolores de parto, o sea, esto es el inicio, no va a quitarse, no va a menguar, no va a ir disminuyendo, sino va a ir en aumento esta situación. Por eso dice la palabra, es inicio de dolores de parto. Entonces estamos iniciando, ¿verdad?, una situación en donde este inicio trae todo este tipo de situaciones. Y todo este escenario que estamos viviendo y viendo hoy actualmente con pandemias, ¿verdad?, que habla la palabra pestes, hemos escuchado plagas en Argentina, la plaga del escarabajo, ¿verdad? Terremotos, erupciones volcánicas, estamos escuchando rumores de guerra y todos estos tipos de cosas tienen su origen en la Biblia y el Señor nos lo ha advertido en estos tiempos. Por eso es importante que nosotros tengamos como líderes, como maestros, pastores, obispos, predicar una sana doctrina de la palabra de Dios para no confundir al pueblo, sino encaminarlo hacia la verdad. Y bueno, en el verso 6 nos vamos a ver, nos quedamos en el verso 6 al verso 11, y dice así la escritura, primera carta de Pedro, capítulo 5, verso del 6 al 11, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí vamos a ver, primera lección que nos da la palabra de Dios, y lo primero que nos exhorta el Espíritu Santo, y subráyelo ahí en su Biblia, dice, humillaos. El humilde, el que se humilla delante de Dios, dice la palabra, será que enaltecido. Es importante que nosotros nos estemos humillando delante del señorío de nuestro Dios. Reconocer que de fuera de Él nada somos.
Hoy en estos tiempos, mi amado amigo que me escuchas y hermano, en estos tiempos tan peligrosos, estamos viviendo una tremenda independencia de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que depender de Dios. Y la dependencia que nosotros tengamos con Dios es el resultado de la manera en la que estamos viviendo y de la manera que vamos a vivir. Y aquí nos dice claramente que tenemos que estar bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Acuérdenos que Dios es el Dios del tiempo. Todo lo que está debajo, dice Eclesiastés capítulo 3, todo lo que está debajo del cielo tiene su hora y tiene su tiempo. Y hay un tiempo para todo. Hay un tiempo en el cual, como ahorita tenemos que estar meditando la palabra en este estudio, escuchando lo que el Espíritu Santo nos habla, y hay un tiempo que ya anteriormente tuvimos donde comimos, trabajamos, ¿verdad? Hicimos alguna actividad deportiva, recreativa o en nuestros hogares. Todo tiene un tiempo. Y es importante que los tiempos no sean derrochados de una manera sin importancia. Hoy el tiempo es desarrollado en muchos cristianos. No les importa si hay estudios, si hay reunión, hay congregación. A veces nos estamos volviendo tan monótonos en ese aspecto que ya venimos a la iglesia, venimos a un estudio bíblico, nos reunimos ahora, pero ya por inercia, no por sentimiento, por sentir. No es porque tengamos un sentir de estar en la presencia de Dios, en esa comunión, en esa integridad. Es por eso que es valioso y es importante, amado hermano que me escuchas, amigo, que tenemos que estar cada día más apegada a nuestra alma al Señor. Dice el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice aquí la Escritura en Hebreos capítulo 12, verso 1. Y ahí vamos a ver qué es echar esa ansiedad, qué es echar todo aquello que nos habla aquí el apóstol Pedro en este versículo cuando dice echando vuestra ansiedad sobre Él. Dice Hebreos capítulo 1, y dice así la Escritura. Hebreos 12, verso 1, dice, por tanto nosotros, también teniendo alrededor nuestra tan gran nube de testigos, dice aquí el apóstol Pablo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿De qué nos habla? De un peso que para muchos de nosotros es un peso agotador. El Señor Jesucristo dice en su palabra, llevar mi yugo porque es fácil y mi carga. Dios no nos va a dar un yugo ahorcante ni una carga que te aplasta. Es importante entregar cuando dice despojamos de todo este peso, y como dice aquí el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, echando vuestra ansiedad, es echando ese peso, echar ese costal, ¿verdad? Delante de Dios. Es importante que nosotros corramos con una libertad, sin peso alguno, esta carrera que tenemos por delante. ¿Qué sucede si yo me empiezo a llenar de cargas y preocupaciones y aflicciones y afanes y todas estas cosas que este mundo da? Simplemente, amigo, no podré avanzar en la vida espiritual. Hoy los afanes, las vanidades y las preocupaciones y todo lo que nos lleva en este mundo hoy está enfermándonos, no nada más físicamente sino espiritualmente, y nos lleva a abandonar poco a poco el camino de la fe. Y aquí lo dice claramente la Escritura cuando dice que muchos apostatarán en este tiempo. Muchos me han de decir, y una vez me comentó un hermano, es que continuamente usted alerta de esto y habla de esto y habla del enfriamiento del corazón, de los apóstatas, de los que falsos pastores o de los que dan una falsa doctrina, de los que serán confundidos. Amado hermano, es que este es el mensaje que tenemos que estar anunciando. No es que estemos llenando de temor o de miedo al pueblo, sino simplemente alertándolo. Y como dice el apóstol Pablo a Timoteo, recuérdales porque los hermanos son bien olvidadizos.
Hoy, amado hermano que me escucha, no es nuestro afán el quererte hacer que tú que busques el Señor, que tú estés aquí reunido a fuerzas, que estés congregándote a fuerzas o estés en una reunión de oración a fuerzas. Es voluntario, Dios nos dio un libre albedrío y cada quien dará cuentas en el gran tribunal de Cristo con el tiempo que le hemos dedicado y con lo que le hemos dado a Dios. Pero aquí nos dice que echemos esa ansiedad. Y aquí nos dice el apóstol Pablo también, ¿verdad? Despojémonos de ese peso y del pecado que nos asedia. O sea, el pecado también es un peso. Es un peso que nos impide caminar. Es un peso, ¿verdad? Que nos impide tener una relación con Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que echar. Esas ansiedades, esas preocupaciones, esos afanes, esas situaciones que traen a nuestra vida aflicción, tribulación, temores. Hoy está el mundo lleno de esto. La gente entra en un colapso de psicosis. Escuchábamos la otra vez, mi esposa y yo, una noticia donde a un jovencito le detectaron esta bacteria o este virus, más bien este virus llamado COVID, y la mamá lo echó a la cajuela y le cerró la cajuela. Imagínate nada más hasta qué grado estamos llegando. Y todo esto es porque hay ausencia de Dios en la vida del ser humano. Es importante, mi amigo, que usted busque del Señor, que tú busques y anheles en estar en esa relación. Te hablo aquí, hermano en la fe, cristiano, creyente de la palabra. Ya no es tiempo de estar perdiendo y derrochando más tiempo. El Señor viene, ya es tiempo de buscarle verdaderamente. Dice el Señor, porque de oídas te oía, pero tus hechos no me daban. Clamamos al Dios vivo, clamamos a nuestro Señor, pero ¿de qué sirve si nuestras propias barreras que hemos nosotros hincado hacen separación entre Dios y nosotros? Dice aquí también la Escritura que Él tiene cuidado de vosotros. Él no nos va a desamparar, no nos va a abandonar. Estamos bajo la sombra poderosa. El Salmo 91:1 dice claramente. Tenemos que vivir con promesas. Las promesas están escritas, solamente es que tú y yo las tomemos y vivamos en esas promesas. Dios ya hizo lo que tenía que haber hecho, dado a su Hijo en la cruz. Cristo hizo lo que el Padre, en la voluntad del Padre también está el haberse entregado como un sacrificio vivo, en un solo sacrificio, ¿verdad?, por nosotros, para rescatarnos de una vana manera de vivir. Entonces hoy está en ti y en mí, amigo, hermano en la fe, vivir una vida en santidad, una vida en compromiso, una vida que busque los anhelos de nuestro corazón en Él. Y esto es importante. Las cosas materiales se quedarán, mas las espirituales tienen valor. Sed sobrios, dice la Escritura, y verá, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda a ver quién devorar. El diablo, amado hermano que me escuchas, no pierde tiempo. El diablo no se fue de vacaciones en este diciembre, no se fue a festejar las fiestas navideñas, no. Ni el diablo se va en Semana Santa a Acapulco a solearse, ¿verdad? Ni tampoco se va en el verano, ¿verdad?, toma sus maletas y se va a los países que tengan invierno a esquiar. El diablo no pierde el tiempo. El diablo trabaja los 364 días, 365 días del año, muchas gracias, las 24 horas del día. Esa es su labor, de matar y destruir. Mas nosotros tenemos que estar alertas constantemente. Dice la palabra, sed sobrios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice aquí la palabra en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 34. Aquí el apóstol Pablo nos dice en Primera de Corintios, ¿verdad?, 15,
34. Y dice así la escritura: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Aquí el apóstol Pablo dice: velad debidamente y no pequéis. Si pecamos, le damos entrada, cabida, permiso al diablo, que anda buscando quien le dé ese derecho y esa autoridad en su vida para entrar, matar y destruir, ¿verdad?, la vida de cada creyente, de cada persona que no sea creyente, y del creyente mismo también. Porque a eso vino el diablo, a afligir al pueblo de Dios. Es por eso que tenemos que dar un fiel testimonio. Dice: porque algunos no conocen de Dios, para la vergüenza vuestra lo digo. El apóstol Pablo hace mención que hay mucha gente que no conoce de Cristo. Y él quisiera, Pablo ahí lo dice de una manera textual, como dándonos de referencia, él quisiera que muchos conocieran de la verdad, que fueran salvos de la muerte venidera. Pero es importante que nosotros demos buen testimonio, que demos un buen testimonio fiel. Por eso debemos de ser sobrios en lo que hagamos, en lo que digamos y en lo que hagamos, en lo que pensemos, antes de decir o hacer. Velar. Es importante hoy velar. Jesucristo, cuando subió al Getsemaní a orar, y dice que descendió, encontró a sus apóstoles dormidos, subió por segunda vez, bajó y los vio dormidos. El Señor les dijo claramente esta palabra: velad, porque los tiempos son malos. Si esto lo dijo el Señor hace 2000 años, más de 2000 años, imagínate en estos tiempos. Estos tiempos están peores. Dice la palabra que le sería tolerable el castigo a Sodoma. Imagínate, le sería tolerable el castigo a Sodoma y a Gomorra que a aquellas naciones en estos tiempos. Entonces, la Biblia misma nos dice que la maldad en estos tiempos se va a multiplicar. Amado hermano que me escucha, no seamos de los que sumemos la maldad en estos tiempos, sino que verdaderamente seamos los que restemos a esta maldad. Hoy tanta delincuencia, tantas situaciones que estamos viviendo como seres humanos en medio de una sociedad enferma, y que todavía nosotros nos hagamos partícipes de todo esto, es tremendamente doloroso. ¿Y qué hace el enemigo? Va a buscar a quién devorar. Hace tiempo yo estaba viendo un programa de National Geographic, y muchos de ustedes lo han de conocer, esta pues productora que tiene en sí, estar investigando la naturaleza, ¿verdad?, las cosas del cosmos, del universo, la misma naturaleza en nuestro mundo, los climas, ríos, desiertos, animales, etcétera, etcétera. Y me impactó mucho una cosa que comentaba un narrador cuando sacaron un episodio de los depredadores, y exactamente hacían mención del león. El león enfocaba su vista en una manada, ya sea de antílopes, o búfalos, o ñus, o algún otro de estos cebras, animales que pues andan en manada. Y ellos enfocaban la mirada principalmente en los animales enfermos, viejos o los pequeños. En ellos enfocaban sus miradas. Y entonces, analizando, yo viendo este punto, yo decía, la escritura dice que anda como un león, rugiendo, ¿verdad? La palabra también lo muestra como un león rugiendo, como león.
pero no como el león de la tribu de Judá, sino un león rugiente, como león rugiente es aquel que es un león ya viejo, un león que apenas ruge para hacer de una manera, estos leones que son viejos, rugen para intimidar todavía sus presas o a algunos otros depredadores, pero son animales, son leones viejos que ya no pueden, ya no tienen la misma vitalidad ni la misma fuerza. Y así es como la Biblia compara a Satanás. Entonces, esto a mí viendo este video me provocó en ese momento un interés más de investigar esta parte, ¿no? Yo decía, animales, o los animales o sea, de esa manada, a los enfermos, a los adultos, o a los a los pequeños, a las crías. Y así es como el diablo va a ir severamente contra aquellos que tienen esa parte, ¿verdad? Que son expuestos a este tipo de situaciones. Vemos que el enemigo, cuando entra a un hogar hostil, lo primero que va a hacer pedazos va a ser a los hijos. Y después el matrimonio. Dándote un ejemplo de lo que puede suceder cuando se le da cabida al diablo. Por eso aquí él anda esperando a ver. Algo que caracteriza al diablo, a nuestro adversario, Satanás, es que es paciente, hermano. Es paciente. Lo que tú y yo, mi amado hermano, a veces la impaciencia, como seres humanos somos impacientes. Y es una característica del ser humano, la impaciencia. Somos impacientes, queremos que las cosas se den así rápido, que el Señor obre rápido, que el Señor me conceda, ¿verdad?, lo que le estoy pidiendo, que el Señor esté tratando contra este problema, que me dé un trabajo mañana, que Dios traiga a mi esposo, a mi esposa, y así sucesivamente. Pero Dios trabaja mediante a la fe que tengamos, porque la fe es la que mueve montañas, porque la fe es la que mueve el corazón de Dios. Pero esa es la parte que muchos de nosotros como creyentes no queremos. Queremos el beneficio, más no el sacrificio. Y tenemos que buscar, sobre todo, la perfecta voluntad de Dios. Dice aquí la Escritura en el verso 9, al cual resistir en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí nos dice Efesios 6, capítulo 16, que hablando de la fe, ¿verdad? La fe es tomar el escudo. Es un escudo. La fe es un escudo. Entonces, cuando nosotros tomamos un escudo, vamos a resistir las flechas, las saetas que el enemigo nos envíe, las cuales van a pegar al corazón de los hombres, a la mente del hombre, para hacerlo caer, flaquear en la fe, para que no tengamos la vitalidad y la fuerza necesaria para seguir adelante. Es por ello, mi amado hermano, que nosotros tenemos que meditar en la palabra, cubrirnos con toda la armadura. Y esta parte, cuando dice, el cual resistir firmes en la fe, es teniendo siempre nuestro escudo, el cual nos va a cubrir y proteger contra los dardos del diablo. Porque nuestra mente está expuesta, nuestro corazón están expuestos a que una saeta, a que una flecha del diablo pegue en estos miembros. ¿Y qué sucede? Que vuestra fe, que vuestra paciencia, que vuestro fruto se vea estorbado por un pecado. Sed sobrios significa ser valientes, esforzados, que velemos, ser centinelas en todo momento de nuestra vida. Debemos de guardar nuestro corazón de todo lo malo en nuestra mente. La tentación, hoy en televisión, en series y en todo este tipo de cosas, está metido mensajes subliminales que van hacia la mente, perturbando el alma del humano. Vamos a ver rápidamente el verso 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Fíjense bien. Dios nos llama a su gracia, ¿verdad?, a través de la gloria eterna de Jesucristo. Cuando somos llamados a esa gracia, a esa gloria, tenemos que pasar un proceso que vimos en el verso 11, que se llama padecimientos que se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué tenemos que para llegar y ser dignos de esa gloria a la cual hemos sido llamados? Tener que tener padecimientos. Cumplir los mismos padecimientos que el Señor Jesucristo vivió. Porque el Señor nos alerta y nos dice en su escritura: yo no vine a traer paz. Yo vine a traer entre vosotros esa discordia. Va a haber persecución, va a haber vituperio, nos van a querer matar en mi nombre. Estos padecimientos que nosotros, dice la escritura, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Los padecimientos que tuvo el Señor Jesucristo desde Jerusalén hacia el Gólgota es tremendo. Hubo una película muy famosa que salió en los años pasados, llamada La Pasión de Cristo, y hablaba exactamente desde la salida, ¿verdad?, desde que fue llamado al concilio romano Jesucristo, donde se le levantaron falsos, ¿verdad?, en contra de él para crucificarle, y de ahí, desde Jerusalén, cuando él fue torturado, porque esta es la palabra, torturado por los romanos, por petición del pueblo, de los fariseos, de los escribas y de los jebuseos, de los religiosos, que fueron los que crucificaron a Jesucristo. Mucha gente dice, fueron los romanos, sí, pero a petición de los religiosos. O sea, los religiosos son los que crucifican al Señor Jesucristo. Los religiosos son los que persiguen hoy a la iglesia, así como persiguieron a los apóstoles. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que se les descubran en sus falsedades. Porque no les conviene, ¿verdad?, que la gente se les vaya del lugar de su confort, de su comodidad. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a quedar solos. Y les interesa lo que puedan obtener de ellos, sacándoles y exprimiéndoles hasta el último centavo. No quieren padecer las llagas que nuestro Señor Jesucristo padeció. Quieren vivir en una vida tranquila. Hay muchos que han vivido en una vida de prueba y que han dicho, y he sabido de testimonios de muchos hermanos, y hay muchos que han padecido, pero que hoy desafortunadamente también no perseveraron en el camino, no siguieron en las pisadas y en las sendas de justicia. ¿Por qué? Porque se han desviado por los afanes, por las vanidades, por los lujos y por todas las cosas que este mundo puede darte, la tranquilidad, la paz, la seguridad. Yo quiero estar bien con fulanito, yo quiero estar bien con sutanito, yo quiero estar bien así, yo no tengo ningún problema, yo no tengo ninguna enfermedad. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces cuando vienes a los pies de Cristo, hemos oído argumentos aquí. Mi esposa y yo ya hemos oído argumentos y nos tocó escuchar de muchos hermanos que decían, yo desde que me hice cristiano, hoy no tengo nada. Hoy me cerraron las puertas mis familiares. Hoy mi economía menguó. Hoy tengo problemas con mi esposa, con mis hijos y con mi esposo. Esos son los padecimientos de los que te hablo. Pero ve lo que dice en el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Cuando tú eres llamado a esa gloria eterna, tienes que ver en tu vida un proceso llamado sacrificio. Y el sacrificio trae un padecimiento, porque nada es gratuito, mi amigo. Nada es gratuito, mi amiga y hermano que me escucha. El seguir a Jesucristo implica un costo muy alto, llamado santidad y compromiso. Y cuando hablamos de santidad, hablamos que tenemos que tener una barrera contra las cosas del mundo, con las cosas corruptibles y corrompidas de este mundo.
Dice aquí en 2 Corintios 4:17. Vamos rapidísimo, 2 Corintios 4:17. Y dice así la escritura: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí el apóstol Pablo nos llama a una, ¿qué? Leve tribulación momentánea. Estamos viviendo tiempos momentáneos. Es que yo no tengo trabajo, es que no me alcanza, debo la letra del carro, debo la letra de la casa, la escuela de mis hijos, estoy pasando una situación de enfermedad, ahorita con este virus que está de moda, y está sucediendo estoy viviendo en mi colonia una intranquilidad tremenda, tengo miedo de salir, tengo miedo de arriesgarme a que se me contagie. Dice la escritura, por tanto, dice aquí, dice, porque esta leve tribulación son momentáneas en la vida de los cristianos, amigos. No quiero decir que los tiempos van a cambiar, que van a menguar, no. Dice, la maldad se va a multiplicar y esto va a suceder, cada día va a estar peor. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que verlo con la perspectiva espiritual, con los ojos espirituales, con la palabra de Dios en nuestro corazón. Que esto que estamos viviendo, tú y yo, hermano, es momentáneo. Nosotros vamos a estar delante de su presencia. El Señor va a llamarnos y estaremos en su presencia cuando Él nos llame, cuando se oiga la trompeta y seamos arrancados, seamos arrebatados de esta tierra. Es cuando nosotros diremos, esta leve tribulación ya pasó. Y así como Jesucristo le dijo a Juan en Patmos, ya no va a haber lloro, ya no va a haber muerte, ya no va a haber sufrimiento, ni hambre, ni padecimiento alguno. Tenemos que anhelar esa gloria eterna, ese peso de gloria, esa corona de vida que tiene Dios reservada para los que esperan y soportan las pruebas y el pecado de este mundo. El Salmo 34:19 dice, de estos sufrimientos nos librará Dios. De estos sufrimientos. Hoy, ¿qué está pasando? Y el salmista dice en el capítulo 4, verso 19, que el Señor, ¿qué dice? Nos librará de estos sufrimientos. Hoy estamos pasando situaciones económicas, pasando situaciones de salud, pasando situaciones personales, conyugales, etcétera, etcétera. Pero de todas estas Dios nos va a librar. Una vez un hermano me decía, yo no veo que la libré, falleció mi esposa a causa de este virus. Hermano, yo te digo una cosa, tu esposa está en un lugar mejor, tu esposo está en un lugar mejor, dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que vivamos en esta tierra es leve, es peregrinar lo que tenemos en este mundo. Es que tenemos que animarnos a predicar el Evangelio. Hay mucho tiempo para predicar y predicar y predicar el Evangelio. Pero no lo desarrochemos, porque tarde o temprano el Señor, cuando Él venga y nos llame, nos pedirá cuenta de cada día, de cada palabra que hayamos dicho o hablado. Y si verdaderamente aprovechamos los tiempos. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó en su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido, que un poco de tiempo, vean lo mismo que dice Pablo, verán, 2 Corintios 4:17, hablando de una leve tribulación, Pedro nos dice que hayáis padecido un poco de tiempo. El tiempo no sabemos, el tiempo es regido por Dios. Dios no es regido por el tiempo. Dios es el Dios del tiempo, del ayer, de hoy y de mañana. Para Dios un día son 1000 años y 1000 años un día. Un poco de tiempo Dios nos da a nosotros un aliento y una esperanza cuando nos dice un poco de tiempo. Tienes que ser perfeccionado, tienes que pasar esta leve tribulación, tienes que vivir estos padecimientos que otros hermanos en otras partes del mundo están viviendo, y aún cosas también peores. Hay hermanos que están siendo perseguidos en países como Corea del Norte, en China, en los países árabes, en Siria, en los países como Irán e Irak, donde la religión es
la que manda ahí, el Islam, y todos este tipo de cosas. No vamos lejos aquí en nuestro propio país con la religión popular, persiguiendo en el sureste de nuestro país a muchos hermanos en la fe. Nos enfocamos a veces en un país, cuando aquí mismo en tu casa, también en tu nación, estamos recibiendo persecución. Y no nada más de los de afuera. Tremenda cosa es cuando somos perseguidos por mismos hermanos en la fe. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es saber que estás siendo perseguido por tus propios hermanos. Pero esto es bíblico. Esto es bíblico, ¿no? Dios nos guarde y nos libre de levantar nuestro dedo en contra de alguien, de algún hermano en la fe. Con justo juicio juzgamos las acciones de algunos de ellos, pero no a la persona. Porque la persona es la que está hecha semejanza e imagen de Dios. Ten cuidado cuando critiques el físico, la persona de un hermano. Debemos tomar como una manera de juicio las acciones, es así, de aquellos que viviendo en pecado suben a un púlpito y hablan mentira de sí mismas, porque muchos de ellos lo hacen. Y acordémonos que el padre de toda mentira es el diablo. Por eso Juan les dice que ellos son hijos de su padre, porque tales cosas hacen que su padre hace. Él mismo dice la palabra, ¿verdad? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta prueba o este versículo va reflejado en la vida de Job. Job padeció un poco de tiempo, pero el mismo Dios que lo llamó a su gloria lo perfeccionó, lo afirmó, lo fortaleció, lo estableció. Dios le dio 2 veces más, o le dio mucho más de lo que le había sido quitado por parte de Dios. Porque así es nuestro Dios cuando nos mete a prueba. Porque el oro se mete a fuego para ser probado, para ser limpio, para ser puro y hacer de él la joya más preciosa. No estamos padeciendo por gratis. No estamos padeciendo nada más porque a Dios se le ocurrió o porque qué malo es Dios. Muchos dicen de esa manera, Dios no castiga. Hermanos, en Cristo, cada quien obtiene lo que le toca por cuanto es sembrador de lo bueno o de lo malo. Pero las pruebas que como hijos de Dios tenemos son los padecimientos que el mismo hijo del Dios vivo, Padre de nosotros y de todo aquel que le invoca y le cree, padeció por nosotros, para hacernos saber que primero cualquier siervo que va a ser usado para la obra sea probado, probado y después aprobado, porque Dios no pone neófitos y después digamos me arrepiento o me equivoqué en poner al hermano. Romanos capítulo 8 verso 35 dice, para terminar con este estudio, dice así la escritura: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? Como dice el verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Dice aquí la escritura, ¿quién nos va a separar del amor? Mi amado hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, amiga, hermana, nadie te va a poder separar de ese amor. Y aquí lo dice claramente el apóstol Pablo, ni la muerte, ni lo venidero, ni lo que venga, ni el coronavirus, ni las guerras, ni las plagas que se están presentando, ni la erupción de un volcán,
ni un terremoto que si cae en esta noche y se cae tu casa encima de ti, nada, nada de esto nos va a separar del amor que tenemos en Cristo Jesús. Vivamos para Él, porque a Él sea la gloria, el imperio por todos los siglos, porque Dios es bueno y para siempre, dice su palabra, es su misericordia. Vive en la fe en el Hijo de Dios, vive en su paz, vive en su gozo, y Dios va a retribuir en tu vida toda cosa tan bella y tan preciosa que ojo no vio, y ni oído yo, y ni subió al corazón del hombre. Eso es lo que Dios tiene reservado para los que esperan. Que Dios te bendiga en esta noche y te dé mucha paz. Guárdate para Él, porque su venida es pronta. Dios ya viene. Cristo viene. Cristo nos va a llamar. Cristo nos va a llamar. Ya se oyen las trompetas para el arrebatamiento. Prepárate para el encuentro con tu Dios, porque el Señor está esperando su pueblo. Que Dios te bendiga y te dé mucha paz. Shalom.